Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bueno, hoy tengo el gusto de presentar a Isidora Guzmán Silva. Es una joven chilena que nació a los 6 meses de gestación, lo que le provocó una parálisis cerebral. Fue embajadora de Teletón. A los 9 años participó de la telenovela Eres mi tesoro, siendo la primera niña chilena con discapacidad que lo hizo en ese país. Actualmente es activista por la inclusión. Es fundadora de la organización Encuentra tu lugar, que ayuda a las personas en situación de discapacidad a encontrar lugares inclusivos y accesibles. Es consejera de Tenemos que Hablar Chile, miembro de la Fundación Tremendas y parte de la generación Igualdad de ONU Mujeres. Bueno, Isidora, ahora vamos a escucharte. Antes de que comiences, le digo al público que anoten sus preguntas acá en la parte superior, las van anotando y después vamos a quedarnos unos minutitos para que tú puedas responderle al público todas esas preguntas. Ahora sí, bienvenida. Bueno, muchas gracias Adriana por esa presentación. Yo antes que nada voy a compartirles pantalla para poder hacer esto un poco más dinámico, más entretenido y que puedan también ir disfrutando como yo de la presentación. Un momento. Bueno, aquí tenemos entonces, le voy a dar a presentar para que lo puedan ver. Avísenme si está cargando. Ahí se empezó a ver. Claro. Ahí va. ¿Se escucha bien? Hola, soy Ayelen Basualto, tengo 11 años. ¿Vamos a la playa? Soy Isidora Guzmán Silva, tengo 16 años y soy activista por la inclusión. Mi nombre es Dante, tengo 13 años. Yo lo que hago es sacar la voz por el medio ambiente. Acción. Nunca me gustó como la forma de quedarse callado frente a temas que son importantes y que nos afectan a todos. Soy Selena, tengo 12 años y llevo 8 años luchando por los derechos de los niños, niñas y niñas trans. Las niñas como yo tienen que ser escuchadas porque a veces no son tomadas mucho en cuenta. Yo pienso que en este mundo falta amor y respeto. Es súper triste. Tienen que ver que nosotros los niños y las futuras generaciones vamos a heredar un mundo destruido, un mundo enfermo que no se puede recuperar. Yo sueño en un mundo en el que todas las personas podamos vivir por igual, en el que no haya ningún tipo de discriminación ni racismo. Nos discriminan porque dicen que somos diferentes a ellos. Es un sentimiento en el que uno no debería sentir. Muchas miradas que de repente incomodan. Yo a los 3 años le tuve que decir a mi mamá, mamá, ¿me perdonas por ser niña? Y eso es completamente injusto. Siempre me he puesto muy triste y enojado cuando hay gente que habla mal de otras personas a su espalda. Y eso es malo porque de ahí empieza el bullying. Una vez me dijeron que yo estaba enferma, pero el último resfriado lo tuve hace 2 años atrás. Tuve que pasar por muchos colegios que me aceptaran. De esto se habla mucho, pero poco es lo que hacen los que tienen la posibilidad de hacer las cosas. Por eso mismo, los niños tienen que estar informados, tienen que saber. Los jóvenes ya no somos los mismos. Estamos viendo las problemáticas. Las personas quieren cambios. Los niños podemos lograr cosas grandes. Con mi baile quiero representar a mi pueblo mapuche, que nos conozcan y que nos respeten. Yo sueño con un mundo sano, un mundo limpio. La exclusión escolar fue lo que me llevó a decir, en este mundo no hay inclusión. Y alguien tiene que partir por ello. Me gusta dar mensajes positivos. Mi sueño es hacer canciones que hagan cambios. Soy un niño activista, youtuber, y algo que yo quiero hacer en mi canal es dar el punto de vista que tienen los niños hacia el mundo. Es importante que el mundo escuche a los jóvenes y a los niños porque cada uno tiene cosas que entregar. El mundo puede ser cambiado por los niños. Yo sueño con un mundo donde los niños sean felices. Un mundo inclusivo, diverso y tolerante, empático. Con gente más solidario. Lo que debemos hacer es despertar a este mundo que es tan
estereotipado. Quiero ser un representante de la voz de los niños para que la gente escuche lo que tenemos que decir. Yo lucho por los derechos de las niñas para que nos escuchen y nos dejen soñar. Quiero un mundo lleno de música. Los niños tenemos derecho a informarnos porque así podemos dar nuestra opinión y construir un mundo mejor. Venimos a cambiar el mundo. Que los adultos entiendan que la edad no es un impedimento o te hace menos para poder hacer acciones que cambien el mundo. No somos invisibles, tenemos voz, podemos opinar, podemos enseñar para que este mundo sea mejor. Bueno, mi intención, por supuesto, le aviso al tiro, no era hacerle propaganda a Chillime, pero sí destacar un poco el mensaje de esta campaña que habla de la voz de los niños, la voz de la representación, cómo nosotros podemos hacer grandes cambios. Lo importante es que nos empoderemos y que se nos escuche. En base a eso, bueno, me presento tal como dijo Adriana, mi nombre es Isidora Guzmán Silva, tengo 17 años, voy en el colegio ya mi último año y en realidad lo que me apasiona a mí, lo que me hace ser quien soy, es que soy activista por la inclusión. Y la charla que les quiero presentar hoy día es un poco por qué encontré mi propósito o por qué yo siento que es importante que se transmita ese mensaje. Por lo mismo el video anterior, qué tan empoderados estamos en las nuevas generaciones para poder cambiar el mundo y cómo lo vemos de positivo. ¿Por qué es tan importante que se nos escuche? En base a eso, les quiero contar acerca un poco de mi vida. Partamos por entender en un contexto en el que en Chile, lamentablemente, las personas con discapacidad todavía somos muy invisibilizadas. Somos cerca o más de 3 millones. Ni siquiera se sabe la cifra exacta, porque la última encuesta de la discapacidad se hizo en el año 2015. Así que para que vean, por ejemplo, ese contexto, les voy a contar un poco de mi vida. ¿Por qué yo tengo discapacidad? O me defino como una niña en situación de discapacidad. Y es que yo nací a las 28 semanas de gestación, a los 6 meses, prematura de alto riesgo, lo que derivó en mí un derrame cerebral y una parálisis cerebral. ¿En qué sentido se relaciona esto? En que tengo una discapacidad física. Pongámosle, para explicarles un poco mi condición, que un lado de mi cerebro no funciona. Y eso me llevó a que mis piernas en particular se vieran más afectadas porque no las puedo mover como el resto. A partir de ahí, por supuesto, no es que yo haya visto la discapacidad siempre como una tragedia. De hecho, más adelante van a ver que la adversidad se ha transformado en mi mayor aliado. Pero dentro de todas las cosas que yo he hecho como persona con discapacidad, como pudieron ver, empecé siendo niña embajadora de la Teletón en el 2011 a los 6 años. Después me llamaron para hacer una teleserie, telenovela a nivel en Chile, representando a las personas con discapacidad. Siempre había visto la discapacidad como algo súper positivo, como que lo que a mí me había pasado en realidad era un pelo en la cola. Y cuando uno tiene mucho normalizado estas condiciones, o con lo que uno viene, ¿no? Como que no se cuestiona mucho el tema de las adversidades, de la discriminación, de la exclusión escolar, como pudieron ver en el video que comenté un poquito, sino que lo vive nomás. Y como pueden ver, la discapacidad nunca para mí fue un sinónimo de tristeza, un sinónimo de sufrimiento, como muchas personas pueden creer. Pero para adelantarles un poco, les quiero contar una realidad dura. En Chile, una persona en promedio tiene 11,6 años de educación, sin ningún tipo de limitante, en una sociedad heteronormativa que no le discrimina. Eso ya es poco, porque en realidad más o menos son 12 o 13 años de escuela. Las personas con discapacidad, mucho menos, 8,6 años, porque pasa esta realidad, pasa la realidad de la exclusión. E imagínense las mujeres con discapacidad, tampoco tienen datos sobre eso, sobre esta doble invisibilización que existe y doble discriminación. En base a eso, quiero contarles un poco por qué yo acá digo que la adversidad es mi mayor aliado, o en realidad lo que me ha llevado a ser quien soy hoy en día. Y es que a partir de ahí, como les había contado, yo siempre había visto la discapacidad como algo súper rosa, súper bueno y súper entretenido por todo lo que había vivido. O sea, ¿quién a los 6 años representa a la institución que en el fondo se encarga de la rehabilitación de los niños, aparece en la televisión o después hace una teleserie? Pero a los 12 años viví una experiencia que me marcó en mi segundo colegio.
y es que sufrió exclusión escolar y bullying social, derivó en ello. Y todo por mi discapacidad, por el tema de que no se entendía que las diferencias no son algo raro, no son algo malo, sino son algo para sacar tu mayor potencial. O sea, les cuento al tiro que me marcó en tantas cosas porque mis compañeros mismos entendían que, por ejemplo, si yo necesitaba un baño más grande, o sea, ustedes ven ahí este carrito, mi aparato con el que me movió toda la vida, va cambiando con los años, por supuesto, no siempre es el mismo, porque pueden ver otras fotos más adelante. Pero no entendían por qué yo necesitaba un baño más grande, o por qué yo necesitaba que hubiesen barras, etc. De hecho, llegaron a pensar que a mí me regalaban las notas. O sea, incluso a mí me marcó que muchos profesores, en base a cosas que ellos hacían, como dejarme sin almorzar porque nadie me pasaba mi andador, o porque nadie me quería abrir el termo, etc., era que ellos normalizaban estas conductas y decían que solo es cosa de voluntad el querer ayudarme o no, que yo me las tenía que arreglar sola. Entonces, en base a eso, uno igual se empieza a cuestionar otras cosas. Como que a mí igual se me cayó el mundo en parte, porque yo siempre la había vivido tan normalizada, y ahí me doy cuenta que no, que la sociedad no está preparada para las diferencias. Pero eso no significa que uno no pueda hacer grandes cambios a partir de eso. Por lo mismo ese mensaje. Y ahora les voy a contar el lado positivo de la historia. Cuando después de la tormenta y después de haber pasado 7 u 8 meses fuera del sistema escolar más o menos, porque ningún colegio primero me iba a aceptar a mitad de año, más encima con discapacidad, colocando excusas que no tenían a veces ningún sentido, o sea, ni me conocían y ya me decían que no, etcétera. Ni siquiera por tener accesibilidad universal, que para muchos de nosotros es la columna de la situación. Llegué a mi tercer colegio a los 13 años, y ya un poco más recuperada también psicológicamente de todo lo que había ocurrido, y encontré una motivación, porque este colegio en el que me encuentro hoy día, el Colegio Institución Teresiana, acá en Chile, es un colegio en el que siempre el mensaje que destaca es que los ideales los tenemos los jóvenes, que los jóvenes podemos hacer grandes cambios. Y yo llegaba con un chip totalmente distinto, con un pensamiento totalmente malo del sistema escolar, pensando que nadie nos motivaba, hasta que descubrí la innovación social gracias a mi colegio, que la tecnología podía ayudarte a crear soluciones, y soluciones desde la discapacidad. Obvio que la idea no me llegó del cielo, fue algo que estuve pensando mucho tiempo, y que fue una encrucijada para mí igual, porque nunca me había cuestionado desde la perspectiva de la discapacidad y romper las desigualdades, de cómo poder hacerlo. Hasta que gracias a este proyecto que me hicieron hacer en la clase de tecnología y la innovación social, que fue el concepto que más me llamó la atención, el hacer cosas desde lo social, desde el empoderar, desde la comunidad, conociendo también los objetivos de desarrollo sostenible, que son estos objetivos que tiene la ONU de crear un mundo perfecto, un mundo ideal, ojalá, ¿no? Sin pobreza, sin desigualdad de género, sin discriminación, etc. En base a eso, yo decidí hacer un cambio. Y los que me representaron en ese momento, también en base a la discapacidad y el querer hacer cosas, fueron el fin de la pobreza, porque empecé un poco también a estudiar, a cuestionarme las cosas y a entender que la discapacidad tenía un vínculo muy estrecho con esto. La reducción de las desigualdades, las comunidades y ciudades sostenibles, que tiene mucho que ver con la accesibilidad universal, que más adelante también vamos un poco a adentrar en eso, y las alianzas para lograr objetivos. Porque si bien a uno se le ocurren las cosas a veces por sí mismo, se da cuenta que en el mundo no está solo. Siempre vas a necesitar de otras personas, siempre vas a necesitar de la comunidad y en conjunto van a poder crear los cambios. Entonces, en base a eso, nace, como les decía, la aplicación Encuentra tu lugar, dándome cuenta que los jóvenes no somos nunca. Nuestra edad es un impedimento para actuar, porque todo empezó cuando yo tenía 13 años. El querer hacer un cambio, el querer formar una idea de innovación social que nace desde la tecnología, desde algo tan básico como el celular.
Y es que yo quería crear una aplicación para ayudar a las personas con discapacidad a resolver una de las problemáticas más simples pero más complejas a la vez, que era el poder encontrar un estacionamiento de manera fácil y rápida, sin que una persona sin discapacidad lo utilice y no se lleve ninguna multa por ello, sin que no sea muy difícil encontrarlo o sin que ni siquiera estén adaptados para lo que realmente significa la normativa en torno a la discapacidad. Entonces ahí creé un par de alianzas con una de las municipalidades de acá de Chile, la Municipalidad de Las Condes, que es una comuna donde vive gente acá en Santiago, en la región metropolitana, y nació este proyecto. Entonces, ahí se empezó a hacer muy conocido, como que la gente se empezó a dar cuenta y a visibilizar una problemática que estaba súper oculta en la sociedad. Porque a pesar de que somos la mayor minoría del mundo, según muchos datos, según, por ejemplo, la OMS, en el mundo hay más de 100.000 millones de personas con discapacidad. O sea, uno lo piensa y es como, oh, son mentiras. Pero no, existe y es cierto. Entonces fue genial que se empezara a visibilizar esto. Pero obvio, las ideas siempre van cambiando, siempre van mutando. Y como yo les decía, como esto partió algo muy pequeño, desde un proyecto escolar, pensando en una aplicación que ayudara a las personas con discapacidad a través de un sistema de sensores, porque así funcionaba, con un sistema de sensores en el suelo, empecé a ir a diferentes concursos, como lo empezó a llamar los medios, etcétera, y ver cómo podía mejorar esta idea. Y una de ellas fue que esto podía tener diferentes aristas. Y es verdad, porque la discapacidad no solo se ve desde un estacionamiento, no solo se ve desde la necesidad de luchar por una rampa. No, no es eso. Es algo sistemático porque las personas no están acostumbradas a las diferencias. Entonces, a partir de ahí, se me ocurre la idea de expandir Encuentra tu lugar a una plataforma virtual colaborativa, o sea, que pueden acceder desde su teléfono o su computador y poder encontrar información, que era lo más importante. Porque las personas nos encontramos muy perdidas en el mundo cuando no sabemos qué pasa con la inclusión, qué pasa con las diversidades, etc. Entonces yo quería crear una zona de confort en donde no nos fuera difícil encontrar colegios inclusivos, entretención, etc. Pero además educar y conectar a la población, porque eso es lo más importante, ¿no? Porque las personas con discapacidades sí conocemos nuestras problemáticas, sabemos que es difícil, pero ¿qué pasa con el resto? Esa fue también otra cosa que surgió dentro de todo esto. ¿Cómo puedo yo conectar a todas las personas con algo tan importante como la inclusión y la accesibilidad universal en todos los espacios? Y ahí nace Encuentra tu lugar hasta que el mundo entero lo sea, en donde hoy somos una organización en base a esta plataforma virtual que ahora les voy a mostrar en qué se basa, cómo llenamos la plataforma virtual de información, cómo nos movemos, cómo creamos agentes de cambio, pero para que vean, por ejemplo, estas son las personas que han llegado a la organización a ser desde la coordinación. O sea, yo ya no estoy sola, estoy creando una comunidad inclusiva a partir de esta plataforma, de esta organización, que quiero hacer grandes cambios por la discapacidad y por la inclusión, entendiéndolo como algo para todas las personas, no solo para unos pocos. Que creo que es algo que nos pasa mucho, ¿eh? Cuando uno habla de inclusión, hay personas que creen, sí, pero inclusión de las personas que tienen discapacidades, que pertenecen a la comunidad LGBT, y más, pero no. La verdad es que la inclusión no sirve a todas las personas, porque estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo normativo en el que tenemos que ser de cierta forma, actuar de cierta forma, vestir de cierta forma, etcétera, que no entendemos que cada uno de nosotros es diferente, y en muchos aspectos. Así que esta es la primera sección que nació desde Encuentra tu lugar. Quizás es un poco significativa. ¿Por qué Encuentra tu colegio? Bueno, por experiencia personal, por no querer pasar por 3 colegios, para que no más personas pasen lo mismo y vean que el sistema los excluye, que los deja abandonados en algo tan primordial como esto. El poder encontrar en tu zona de confort, con información verídica, real, y gente que realmente te quiera apoyar. Encuentra tu vocación. Este yo creo que es uno de los más importantes. En Chile, alrededor de 545.000 personas con discapacidad son mayores de 18 años.
y solo el 9,1% de ellos ha terminado sus estudios a nivel de educación superior. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el tema de salir del colegio, salir de a lo mejor un espacio en el que te sentías seguro a la sociedad y querer ser profesional? O sea, las cifras lo dicen. Solo el 1% de las personas con discapacidad que ingresan a la universidad o a institutos de formación técnica terminan. Entonces, acabemos con eso, acabemos con esa problemática. Por eso se fue expandiendo Encuentra tu lugar a diferentes puntos de la vía. No solo algo que puede ser importante, pero que a lo mejor no abarca todo lo que yo quería con este proyecto, con esta organización ahora. Encuentra tu trabajo, pierde el miedo. Esto es una de las cosas que más me gusta de Encuentra tu lugar. Y es que la inclusión laboral, cuando hablamos de esto, hay un montón de factores que influyen en que las personas con discapacidad no se encuentren en el mercado o que les cueste mucho encontrar trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una red de apoyo que realmente quiere construir con las empresas un mundo mejor? Quiere enseñar y en conjunto aprender a ser más inclusivos y a entender que no es una etapa en la que te sientas solo, en la que sea triste estudiar algo y nunca encontrar trabajo, o que no tenga ningún tipo de adecuaciones. Un estudio de la Fundación Chilena para la Discapacidad dice que alrededor del 25% de las personas con discapacidad deja su trabajo por eso, porque no es un lugar inclusivo, no es un lugar que se adapte a las diferencias. Encuentra tu panorama. Yo creo que este también ha sido uno de los más significativos, porque tiene que ver con el entretenimiento, por algo tan básico como ello. O sea, el pensar que muchas veces decimos que no a ir a un parque, a ir a una plaza, etcétera, por el hecho de que no va a ser accesible, por el hecho de que no va a tener espacios adecuados, es un tremendo problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlos, adaptarlos y meternos en eso para empezar el cambio. Les cuento que, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho algunas actividades, sí. Yo fuimos a andar en teleférico con algunos de los agentes acá que son de Santiago, de la región metropolitana, y fue una experiencia bastante entretenida porque muchos ni siquiera lo habían podido hacer por su discapacidad. Así que eso, a romper barreras. Encuentra tus derechos, que tiene que ver un poco con respetarnos, con entendernos y el hecho de hacerlo valer, porque hoy día la desinformación también en torno a cuál es nuestra legislación, qué tiene que ver la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es mucha. ¿Y cómo lo hacemos valer? Enseñando y haciéndolos ver en la sociedad. Entonces, en base a eso, yo les dije que hoy día ya había muchas personas y que se estaba creando una comunidad inclusiva. Pero ¿cómo logré todo esto? Y es que, como les decía, que el objetivo de, además de entregar información con todas las secciones anteriores en base a las problemáticas que les estuve comentando mientras exponía esto, es que, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con la sociedad que se hace tan ajena a estas problemáticas porque dicen, no, pero es que yo no lo tengo, no, pero es que como que no es mío? Por eso creo el concepto de agente inclusivo, quien es una persona o quien puede ser cualquier persona, no tiene ninguna característica. Solo asumir la responsabilidad de ayudar a la comunidad desde una perspectiva inclusiva. Porque acá dice contribuyendo con ideas o información porque tiene que ver con la plataforma. Pero no tiene que ver solo con eso. Tiene que ver con otorgar posibilidades, con abrir nuestras perspectivas y hacer la inclusión parte de nuestra sociedad. O sea, ¿cómo tú puedes ser un agente inclusivo? De repente diciéndole a alguien que no se estacione en un estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad porque por algo tiene el logo, porque alguien lo necesita, va a recibir una multa, cuestionándote por qué tu colegio tiene pura escalera. O sea, son pequeñas acciones. También puedes ser parte de nuestra comunidad, hacer diferentes cosas con nosotros, como vieron en las imágenes allá el equipo de coordinación, donde planificamos un montón de alianzas, ideas, etc. Pero las pequeñas acciones pueden hacer grandes cosas. Y la edad tampoco es un impedimento. Ni quién eres tú. Siempre las personas podemos ser agentes de cambio. No hay requisitos para eso. En base a eso,
Por lo mismo quería como mostrarles un poco las imágenes de lo que han significado nuestra experiencia más significativa, de que nadie queda afuera. O sea, como ven acá, vemos una diversidad de personas, y esto que son algunos, porque Chile es un país muy largo, que se divide de norte a sur, el centro también, y acá solo fue una actividad que se hizo con las personas que estaban más cerca de nuestra capital. Pero son muchas las personas, y son muchos los cambios que se pueden hacer. En base a eso, pueden ir ahora a nuestra página web, encuentratulugar.cl, para que se puedan unir. En realidad, voy a aprovechar la instancia y de que la tengo abierta para un poco que la puedan conocer, que la puedan ver desde primera persona y que les llame la atención, a ver si ustedes también quieren ser parte del cambio. Denme un segundo. Acaba la pestaña de Chrome. No me voy a demorar nada, por si acaso va a ser algo muy, muy pequeño. Pero simplemente eso. Esa es la comunidad que hoy día hemos formado. Como ven, se ven un montón de personas. El cómo lo estamos haciendo. Y a lo que me refería con la información, era esto. Justo está cargando lento, pero en realidad es como un poco para que se lo ejemplifiquen. A esto nos referíamos con que se encontraran espacios seguros. Colegios de los que realmente pudiésemos entender o pudiésemos ver, por ejemplo, que son inclusivos. Conversar con ellos y ver qué estrategias se pueden plantear, etc. Les aviso al tiro que lo de los estacionamientos no se desechó, pero que sí, en el fondo, hoy se encuentra todavía en desarrollo y no es la idea más principal de la plataforma. Así que eso en realidad, más que nada, solo que le quería plantear. Espero que les haya gustado mucho esta presentación, con todo el cariño desde Chile, y los quería invitar simplemente a que nos puedan seguir en las redes sociales. Ahí tienen mi Instagram, @lazy_, el Instagram de Encuentra tu Lugar, @encuentratulugar.cl, y nuestro Facebook. Eso más que nada. Espero les haya gustado y se hayan motivado para poder ser inclusivos en el cambio, entender la importancia de la accesibilidad universal como algo que también es primordial, porque nos ayuda a nuestro desarrollo. En el fondo, por eso yo creé este proyecto, porque quería que se entendiera que si en la sociedad algunas personas nomás pueden ser partícipes, entonces no estamos en una sociedad. Porque la sociedad merece ser diversa y merece que cada persona pueda participar en todas las adecuaciones. Muy bien, muy bien. Y sí, bueno, la verdad es que es un placer escucharte. Hay muchos comentarios de personas que te están felicitando, gente que te conoce, gente que no te conoce. Y realmente, bueno, tomo un poco lo que dicen todos y yo también te felicito por tu corta edad, por tu recorrido, por tu empuje y por tu fuerza. Y me voy a permitir una reflexión. Le estuve diciendo acá a las personas que si querían hacer alguna consulta le hicieran, pero ha sido muy clara y intuyo que por eso es que no te hacen ninguna pregunta. Mi reflexión es la siguiente. Los seres humanos somos todos diferentes, ¿no es cierto? No somos iguales. Y estarás, no te asustes. ¿Por qué somos diferentes? Pues porque pensamos diferente, tenemos el color de pelo diferente, tenemos inquietudes diferentes, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué? Tomo esto un poco con la experiencia que dijiste del colegio. ¿Por qué entonces, si somos todos diferentes, todos aquellos compañeros que te excluyeron, no se veían a sí mismos diferentes? Si unos eran altos, otros eran bajos, otros eran rubios, otros eran morenos, eran niñas, eran varones. Entonces, ¿por qué te veían a ti diferente que venías con un carrito y entre sí nadie se veía diferente? Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a ver son las igualdades que sí tenemos todos, que somos todos seres humanos y que todos tenemos sueños, todos tenemos deseos y todos tenemos el derecho de poder desarrollarnos, ¿verdad? Sea en una profesión, sea que queremos salir a pasear y divertirnos. Entonces, sumo esto
para decir que lo que tú haces es lo que yo le propongo a todo el que nos esté escuchando, que retome tus consejos y lo haga. Salgan al mundo y utilicen todo lo que tengan que utilizar, aunque no tenga accesibilidad. Porque esto que tú hiciste con los estacionamientos, si tú no sales al mundo y le muestras que algo no está adaptado para ti, que tú tienes otras necesidades diferentes, pues entonces hay mucha gente que no lo va a entender. Por lo tanto, tomando todas estas cuestiones que dijiste y esta reflexión, bueno, te digo, ahí están diciendo felicitaciones desde México, desde Argentina, compatriotas chilenas que se ve que te conocen y que te están felicitando. Así que bueno, si tienes alguna reflexión final y si no, bueno, pues ya cerramos y no me quedaría más que te escucho tu reflexión y después cierro yo con un saludo. Mi reflexión final es que a partir de todo esto, es que si bien tú dijiste que tenemos que enfocarnos en las igualdades, en que somos seres humanos, si no partimos mostrando nuestras diferencias, nada de esto va a cambiar, porque vamos a seguir encerrándonos en estereotipos, en que existe un solo tipo de ser humano y no vamos a avanzar nunca, porque desde ahí tenemos que avanzar, desde lo que sea raro, desde lo que sea distinto. Y eso es lo bueno de la discapacidad. De hecho, aprovecho de decir que yo más que todavía cuestionarme el hecho de sufrir exclusión escolar, lo agradezco, porque fue el impulso para despertar y para decir, oye, tenemos que hacer algo para que esta sociedad sea cada día mejor. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente no nos queda más tiempo. Invito a todos a que pasen a la siguiente sala y agradecerte nuevamente, Isi, la verdad, muchísimas gracias por estar acá. Sé que hoy faltaste al colegio, así que enormemente gracias. Gracias a ustedes, estamos en contacto ante cualquier cosa. No duden en contactarnos ahí a nuestra página web www.encuentratulugar.cl o a mi Instagram @laisi_thinking. Chao, chao. Muy bien. Chao, hasta luego.